2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dios los continúe bendiciendo. Nuevamente le damos gracias a Dios por este privilegio tan bonito de venir a compartir su palabra, su mensaje. Como dice Corintios, dice, tenemos la excelencia de Dios en nuestros vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros cada día cumplamos la buena voluntad de Dios, a lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos llamó a más nada, dice el Señor. Aunque muchas veces nuestra mente o nuestros pensamientos nos quieran llevar a hacer cosas que pues Dios no aprueba, porque ya Dios ha destinado en usted y en mí una tarea y un propósito. ¿Ve? Entonces somos nosotros los que pues vamos a cumplir o no cumplir la voluntad de Dios de acuerdo a la obediencia que tengamos en Él. Amén. Creo que usted y yo hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice la palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que iniciamos hace un mes, y fue el tema de los peligros. ¿Listo? Este tema de los peligros, recuerden que yo les comentaba que me lo daba el Señor en una cita bíblica de 2 de Corintios 11:26. Ahí estamos parados, ahí estamos estudiando esta cita. Yo les hablaba hace un mes sobre lo que el Señor me hablaba cuando iba escuchando la Biblia en audio, en mi audífono, y escuchaba cuando el Señor me hablaba y me decía, párese ahí, deténgase ahí, porque aquí le voy a enseñar. Amén. 2 Corintios 11:26, recuerde que Dios siempre busca que nosotros oigamos, ¿cierto? Nosotros atendamos a las cosas que hemos escuchado, para que, como dice su palabra, no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Dios, ¿cierto? 2 Corintios 11:26. También hay una palabra que el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, la fe de nosotros se fundamenta y se edifica a medida de que nosotros oigamos el mensaje. Eso lo dice Romanos 10:17. Amén. Entonces es importante oír el mensaje de una u otra forma, pero tenemos la bonita oportunidad que Dios nos ha hecho con estos dos oídos importantes, pero solamente y especialmente para oír la palabra de Dios, para nada más. Porque, hermanos, el oír el mensaje, el oír la palabra de Dios es para vida. O sea, trae beneficios satisfactorios a tu vida. Otra cosa que sea fuera de Dios, otra palabra que sea fuera de Dios, no va a ser para provecho, no va a ser para edificación, no va a ser para crecimiento, no va a ser para bendición y no va a ser para prosperidad. Amén. Porque lo único que trae prosperidad, bendición, crecimiento es la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, peligros. Era
lo que habíamos iniciado y recuerde que hablábamos sobre la definición de lo que quiere decir la palabra peligro. Si yo les decía que la palabra peligro es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida y a la salud. Entonces, cuando nos encontramos en un peligro, estamos expuestos y produce en nosotros, ¿qué produce? Miedos, ¿cierto? Produce tremores, produce angustia, produce zozobra y especialmente un nivel de amenaza, ¿cierto? Donde nosotros de una vez percibimos que hay una amenaza para la vida de nosotros. Por eso, cuando Dios me hablaba de peligros y el Señor me decía, claro, es que estamos expuestos a peligros en todo momento, especialmente, escuche muy bien, para los que hemos sido llamados, elegidos y escogidos por Dios. Todos los días estamos pasando peligros, pasando riesgos, pasando dificultades no muy buenas, no muy favorables, que nos invita a que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios porque es Él nuestro guardador. Amén. Él es el que te va a guardar del peligro, Él es el que te va a guardar de la angustia, Él es el que te va a guardar del riesgo que usted pueda estar viviendo en su casa, en su trabajo, en su familia. Solo Él es su protector. Amén. Hablábamos que el apóstol Pablo, especialmente este elegido de Dios, dice, les voy a leer 2 de Corintios 11:26 para que volvamos y lo recordemos y nos encaminemos nuevamente en lo que el Señor nos enseñó inicialmente. Dice la palabra de Dios, y para los que están allá en las redes, bienvenidos, ustedes también, amados hermanos y elegidos del Señor. Dice 2 Corintios 11:26 de la siguiente manera: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Entonces dígame si no estamos llenos de peligros, ¿cierto? Especialmente, vuelvo y lo digo, para aquel que ha sido llamado a un propósito. Tenemos peligros por doquier que tú vayas. Hablábamos hace un mes sobre la situación que tuvo el apóstol Pablo cuando iba en sus viajes, ¿cierto? En busca de ir a predicar la palabra de Dios. Y cuando él iba, dice que especialmente por el naufragio, por el náufrago, por las naves o los barcos o como se llamen, experimentaron unos acontecimientos bastante angustiosos, bastante de riesgo, pero que su confianza, vea hermano, nosotros es importante donde tenemos depositada nuestra confianza, porque de acuerdo a nuestra confianza, nosotros estaremos seguros. Porque el apóstol en medio de su embarcación, en medio de su viaje, él iba confiado de quién iba él, de quién iba delante de él. Entonces, esa confianza que nosotros tenemos, no la coloques en otra cosa más que en la palabra. Porque la confianza en otra cosa me da una inseguridad impresionante. Me da una incertidumbre impresionante. Pero la confianza puesta en el Señor va a permitir que tú pases ese río, pases esa situación por la que usted esté viviendo. Hablábamos que los vientos que se presentaron en esa alta mar, dice que hacen referencia a una unión, ¿cierto? Hacen referencia también a tribulaciones, hacen referencia también a persecuciones, a todo aquello que se
llama, ¿cómo lo diría yo? Esto llama un incentivo o algo para lo que nosotros debemos estar puestos. ¿Listo? Eso es importante. Yo buscaba esta palabra que es donde aquí nos frenamos, dice el peligro de ríos y en peligro de ladrones. Nosotros nos imaginamos de una vez, ¿cierto? Con esta palabra, un mundo de cosas, ¿cierto? Porque hoy en día nosotros vivimos en un mundo donde se vive una inseguridad impresionante, ¿cierto? La inseguridad que vivimos hoy en día nos está llevando a que en las familias, en los establecimientos públicos, en los negocios, en todo, se armen de una seguridad, ¿cierto? Usted ve en los conjuntos cerrados que están completamente cerrados, o sea, hay una seguridad porque temen ¿a qué? A los ladrones, temen a que el bandido venga al despojo de sus viviendas o de sus mismas vidas, ¿cierto? Ahorita les voy a dar una encuesta que investigaba, que es importante, una encuesta sobre la seguridad y la convivencia de las personas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver eso. Pero antes quiero leerles aquí esto sobre la palabra ladrón en el hebreo, que era lo que yo encontraba. Yo decía, Dios mío, cuando vamos al pensamiento suyo, de acuerdo al idioma hebreo, ahí podemos nosotros encontrar lo oculto de Dios. Nosotros en cada letra hemos visto que está escondido lo oculto, el secreto, el tesoro de Dios, ¿cierto? No es solo leer por leer y pasar de corrido la Biblia cuando la leamos, sino que nos detengamos y le prestemos atención, porque en un animal, en un color, en una cosa, en una ciudad o en cualquier parte hay un significado. Recuerde que la palabra de Dios es 100% simbólica. Cada cosa, cada color y cada animal detrás de ello nos está hablando algo para nuestra ¿qué? Enseñanza. Eso lo dice Job en su palabra, un día que Dios me permitió también en un ayuno enseñarles sobre los animales. Dice, miren los animales y ellos ¿qué? Te enseñarán. Ellos te lo declararán. Y vimos todo lo que esconde una oveja, todo lo que esconde un lobo, todo lo que esconde una hormiga, ¿cierto? Y todo ello nos deja una enseñanza. Amén. Esta palabra ladrón en el hebreo, ganad. G de gato, A, L, doble N, G de gato, A, doble N, A y B de burro. Ganad. La palabra ladrón en el hebreo, ganad. Yo miraba porque yo decía, vamos a investigar un poco sobre las letras en el hebreo. Y me di a la tarea solamente la primera letra que conforma la palabra ladrón en el hebreo es la Gimel. Es la tercera letra del alefato hebreo. Y vea lo que se esconde detrás de esta letra. Quiero que usted escuche con atención, porque uno dice, bueno, Señor, el ladrón que hace males, el ladrón que no hace lo bueno, que siempre está en contravía de los mandamientos de Dios. Y recuerde que es un mandamiento, ¿cierto? Que dice, ¿no qué? No robarás. Entonces, la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, esta palabra, que era la que se encontraban los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo cuando iba en su viaje, ahorita vamos a ver una cita bíblica donde vamos a hacer el estudio sobre esta palabra de ladrón.
Y vamos a mirar que donde quiera que vayamos estamos expuestos a que nos despojen, ¿cierto? Pero que uno puede decir, Señor, usted está conmigo, yo estoy contigo, Señor, no me va a pasar nada. No, pero en momentos Dios no va a permitir que eso pase siempre y cuando yo esté cumpliendo su palabra. Pero en momentos podrá Dios lo sabe, ¿cierto? Probar, utilizar para ver dónde está nuestra confianza, ¿cierto? Pero ahorita más tarde, si nos alcanza, vamos a ver lo que verdaderamente significa en el lenguaje espiritual la palabra ladrón. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero llevarlos? No tan solamente mirar físicamente o analizar lo que hace un ladrón o lo que de pronto puede llegar a ser. ¿Listo? Palabra ladrón en el hebreo, ganam. Ladrón, ladrones, hurtado, el ladrón. En el griego, pero ahorita lo leemos, vamos a verlo en el hebreo, empieza con una palabra llamada la gimel. Esta gimel hace referencia al camello. ¿Se ha visto el camello? Así hace como simbología la palabra ladrón, al camello. Y esta palabra gimel, si usted la analiza, es en forma de un camello. La cabecita así y las dos paticas, queda como haciendo referencia al camello. Pero vea lo importante de la palabra ladrón. Lo que me enseñaba el Señor, solamente esta primera letra la voy a enseñar, no más. Pero quiero que ustedes se den de cuenta lo importante que Dios tiene escondido detrás de cada letra. Uno dice, el ladrón no entra en el reino de los cielos, pero aquí en el hebreo nos deja una enseñanza importante. Escuchen muy bien. Y ahorita vamos a la cita que vamos a desglosar para la palabra de ladrón. ¿Listo? Dice lo siguiente. Ya les leo, déjenme un momentico. Esta palabra ladrón es la letra gimel que hace referencia ¿al qué? Al camello. Y vea lo que dice, pongan atención. Esta palabra gimel en el hebreo, símbolo de bondad y culminación. Maduración, actos de bondad, eterna beneficencia de Dios hacia los hombres. ¿Escuchan? Eterna beneficencia de Dios ¿hacia quién? Hacia los hombres. Pongan atención, dice, porque la gimel está en justa posición con la bet. Entonces, lo que es la palabra gimel con la bet están ambas en justa posición. ¿Por qué? Porque bet es una letra del alefato hebreo, es la segunda letra, si no estoy mal, ¿cierto? Del alefato hebreo dice, y representa, vea lo que representa la bet que está justaponiéndose con la letra gimel. Dice que esta bet representa la casa, ¿cierto? El hogar que está abierto para todos. Pongan atención, porque vea, la palabra ladrón en el hebreo es ganab y empieza con una primera letra, que es la gimel, de derecha a izquierda, que es como se lee el hebreo, no de izquierda a derecha como leemos nosotros, sino de derecha a izquierda empieza con la letra gimel y dice que esta está abierto para todos, y gimel, la bet, ¿no? Que va justaponiéndose con la gimel. Sí. La 2, la bet. Y gimel representa el geber, hombre, quien ve a una persona necesitada parada en la puerta y le procura alimento, comida, bebida y compañía. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta, se fijaron, ¿a qué hace referencia la palabra gimel?
a la bondad, ¿cierto? Hace referencia y significa la culminación, la eterna beneficencia de Dios ¿hacia quién? Hacia los hombres, hacia los hombres. Y también nos hablaba que la palabra gimel, que es ladrón, ladrón en el hebreo, ganad, y empieza con la palabra gimel, dice, es el hogar que está abierto para todos. Entonces, el ladrón también tiene la oportunidad, si se arrepiente, si se convierte a Dios, para él también está abierta la puerta, ¿cierto?, de la casa de Dios, para que él también entre a gozar de lo que Dios tiene para él. ¿Estamos entendiendo? Para todos hay oportunidad. Entonces, vea que esto no se sale de nada de las cosas de Dios. Dentro de esta palabra oculta, ahí el Señor nos enseña que el ladrón también tiene un lugar en la casa de Dios. Amén. Recuerde que Dios dice en su palabra que Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores, ¿cierto? Él vino por la perniquebrada, por la que se había descarriado, fue a buscarla. Amén. Vayámonos por favor a Lucas capítulo 10, versículo 30. Ahí vamos a mirar lo que pasó con un personaje. Vamos entendiendo. Lucas capítulo 10, versículo 30. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones, los cuales lo desnudaron, dice la K2. ¿Lo qué? Lo desnudaron e hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Entonces, aquí vemos una situación que se presenta con un hombre que va de un cierto lugar a otro sitio. No se sabe porque la Biblia no dice, pero si nosotros somos un poco meticulosos, somos un poco inquietos, estamos preguntándole al Señor o estamos mirando por los lugares donde descendía este hombre, podemos llegar a saber que de pronto iba a ofrecer su sacrificio, ¿cierto? De pronto iba a comprar de pronto su mercancía allá en este lugar. Dice que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Y vaya sorpresa, que en medio de ese camino, ¿cierto?, que es lo que nos hablaba 2 Corintios 11:26, donde el apóstol Pablo advertía y dijo que estábamos expuestos a ladrones, ¿cierto? Estábamos expuestos a peligros, hermano, que hoy en día vivimos, que hoy en día pasamos. Y miren esta encuesta que buscaba aquí en las redes y vea lo que me dice. Les voy a leer. Escuche muy bien. Dice lo siguiente. Según datos entregados por la ciudadanía al Departamento Administrativo Nacional, estadística del DANE, dice, la percepción de inseguridad pasó de 44 a 52,9%. ¿Cierto? Esa percepción de inseguridad pasó de un 44 a un ¿cuánto? A un 52, o sea, subió ¿cuánto? Un 8% la inseguridad, ¿cierto? El robo, la violencia, el atraco, la muerte, ¿cierto? Dice lo siguiente, dice, la percepción de inseguridad creció 9 puntos en Colombia. DANE, imagen de referencia, dice la última encuesta sobre convivencia y seguridad ciudadana
realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dice, registró un aumento sobre la percepción de inseguridad en el territorio nacional. ¿Qué percibió? Un aumento, ¿cierto?, de la inseguridad que se vive a diario. Dice del territorio nacional, ya que para el 2022 la cifra alcanzó a un 52%, 52,9% en el 2022, mientras que en el 2021, más atrasito, la cifra estuvo en un 44%. Ahora en el 2020, durante la pandemia, escuchen muy bien, los datos arrojaban un 39%. Dice, y en 2019, nos bajamos un poquito, dice, alcanzó un 43,7%. Tomando como base los datos del 2022, en el documento se relaciona que la mayor percepción de inseguridad la tenían las mujeres, con un ¿qué? 55%, 55,6%. Las mujeres. En el caso de los hombres fue el 50%. O sea que la inseguridad o el atraco o el robo de los ladrones es más hacia las femeninas. ¿Cierto? Es lo que vemos en los noticieros, es lo que vemos en las redes, es lo que vemos de pronto en vivo y en directo, cómo los ladrones hacen de las suyas, se buscan la forma, se buscan la manera de despojar a las personas, no importándoles nada. Yo he visto y me hablaban o oía de cómo a las mujeres les despojan el bolso, pero impresionante, eso las jalonean, tanto así que las botan al piso. ¿Cierto? Entonces, no es muy raro lo que estamos leyendo en Lucas 10:30, donde dice que estos ladrones lo despojaron o lo desnudaron y lo hirieron, dejándolo, se fueron y lo dejaron medio muerto. ¿Cierto? Entonces, esa es la inseguridad que se vive. Vimos las estadísticas, vimos una encuesta donde a diario estamos en una inseguridad. ¿Cierto? Estamos expuestos al peligro, pero nosotros, los que servimos al Señor, téngalo por seguro, que Dios guardará, independiente de que de pronto nos pase algo, pero Dios guardará nuestra integridad. Dios guardará tu integridad siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo la palabra. Independiente de la desobediencia, pero Dios guarda tu vida. Aquí vimos un caso en la iglesia, una hermana, que a ella, por jalarle el bolso, la botaron al piso y ella tuvo, por gracias a Dios, le protegió su vida, pero fue fuerte, porque ella iba en su moto manejando y unos ladrones se acercaron en otra moto y le quitaron el bolso, y vaya sorpresa que ella terminó herida. Gracias a Dios que le guardó su vida, pero pudimos ver cómo Dios guardó su vida. O sea, independiente de todo, Dios guardó la vida de la hermana. Otros no corren con la misma suerte porque, ¿qué les pasa? Pierden su vida. De pronto, la persona, al resistirse de que no la robe, a hacer forcejeo, le pegan un tiro, le pegan una puñalada o cualquier cosa llega a suceder porque está en riesgo su vida, hermano. O sea, recuerde la definición de la palabra peligros. Es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida y a la salud. Eso es lo primero. Pero hermano, siempre tenga en cuenta esto, que nosotros tenemos una ventaja muy bonita.
Si estamos con el Señor, Dios guardará nuestra vida. Dios guardará nuestra alma, independiente de, ¿cierto? Independiente de, Dios guardará su vida, guardará su casa, guardará sus bienes, guardará todo, porque lo hemos visto, hermano. Lo hemos visto que Dios salvaguarda nuestra integridad y nuestros bienes, porque estamos obedeciendo al Señor, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor en su palabra en cuanto a los diezmos? Dice que si nosotros le damos lo que es del Señor, Él reprende al devorador, al que viene a comerse todo, al que viene a despojarnos. Dice que Él lo reprende. Por eso es importante que obedezcamos este principio, hermano. Yo he visto la gloria de Dios haciendo la voluntad de Dios, haciendo eso, porque Dios me ha guardado de muchas cosas. Y todos los días veo tantas noticias de robos y yo digo, Dios mío, ¿cómo nos guardas? ¿Cómo nos proteges en medio de esta situación que se vive de inseguridad, donde el atraco es en cada momento, en cada minuto, en cada instante? ¿Sí o no? Y estamos expuestos. Usted no se puede imaginar allá afuera que usted puede ir al lado del ladrón, pero Dios lo guarda. Y usted no se da ni siquiera de cuenta que ahí en su nuca está el ladrón, pero que Dios lo protege, Dios lo guarda, porque hay una palabra en el Salmo que dice: el ángel de Jehová acampa sobre, no el sobre del diezmo, sino sobre los que le temen y los defiende. Entonces tenemos esa palabra profética más segura, mi hermano, a la cual debemos estar atentos, porque ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En el momento de valle de sombra de muerte, la palabra de Dios es tu guía, es tu protección y es tu seguridad. Por ejemplo, yo lo he vivido. No quiere decir que hay momentos que uno siente un poquito de temor. Donde quiera que uno vaya, de pronto, donde ve el riesgo, el peligro de los ladrones, sí, pero yo me he llenado, y le doy gracias a Dios, de esa confianza, que donde quiera que tú vayas, usted va confiado, porque lo dice la palabra. Dice que nosotros, los justos, estamos confiados como un león, ¿cierto? Donde quiera que usted vaya, usted debe estar confiado de que Dios es el que te guarda. Tu entrar y tu salir, desde ahora y para siempre. Entonces, siempre tenga presente esto, que usted, donde quiera que usted se encuentre, usted está segura en las manos de Dios. ¿Cierto? Usted está segura en las manos de Dios. Ya que Dios, que yo creo que no, Dios no lo permitirá, pero si es la voluntad de Dios en una situación de atraco, una situación, ya es cuestión de Dios, pero Dios guardará tu vida. Siempre tenga presente eso, llévese esa palabra donde quiera que tú vaya y donde usted viva una experiencia de pronto que están haciendo esta situación de robo y de inseguridad, sepa de que Dios está contigo. Amén. Bien, entonces es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida y a la salud. Entonces lo que nos habló ahí Lucas capítulo 10 versículo 30 era que este hombre, no sabemos, vuelvo y lo digo, a ciencia cierta a qué iba este hombre, a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y vaya sorpresa, cae en manos de unos ladrones. Dice, los cuales le despojan e hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. ¿Listo? Dejamos medio muerto. Ese es el riesgo que se corre. La palabra ladrón en el griego es lestes. ¿Cómo es? Lestes. Se referencia al robador, al maleante y al bandolero, ¿cierto? A estos nombres se le da al ladrón.
Al maleante, al robador y al bandolero. Esto era una de las cosas que se vivía en Nínive. Por eso Jonás no se atrevía a ir a Nínive, porque él sabía la situación con la que se iba a encontrar allá en Nínive. Esta gente de Nínive, ahí en Jonás, en los 4 capítulos que tiene Jonás, no se habla de las prácticas o lo que hacía esta ciudad, por lo que llevó Dios a decirle a Jonás: vaya, porque voy a destruir este lugar. ¿Por qué? Si nosotros vamos más adelante en Nahum, ahí nos habla sobre lo que hacía este pueblo de Nínive. En Nahum capítulo 2, versículo 13, no sé si estoy mal, dice que la práctica o lo que hacía este pueblo de Nínive, esta ciudad de Nínive, era el pillaje, que hace referencia al robo, ¿cierto? A la hechicería, a la fornicación. Por eso Dios los iba a destruir si no se arrepentían. Entonces, era un ladronismo, era un robo tan impresionante que se daba en este sitio, en este lugar de Nínive, donde Dios le dice a Jonás que si no se arrepienten de aquí a 40 días, Él los iba a destruir. ¿Amén? Todos dice que proclamaron ayuno desde el rey hasta sus siervos, hasta sus esclavos, hasta sus animales. ¿Y Dios qué hizo? Los perdonó, ¿cierto? Pero ya vimos más adelante que el arrepentimiento no fue genuino y Dios los destruyó, ¿cierto? Los terminó destruyendo. Siguiente descendencia. En Nahum dice que Dios destruyó porque no se arrepintieron verdaderamente de su hechicería de Nínive. Amén. De su hechicería, de su fornicación y de su pillaje o de su robo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se vive y vea, va de la mano con la mentira. Porque 2 cosas que Dios condena y Dios enjuicia es esto: la violencia que se vive por el robo, esto hieren y hasta matan a una persona. Y también la mentira que va de la mano del que hace estas cosas es lo que Dios condena y es lo que Dios no está de acuerdo. Entonces Dios dice que Él tiene afilada su espada en el Salmo para entesarla para aquel que hace lo malo. El rostro del Señor está contra el que hace el mal. Eso dice la palabra. Entonces, afilada está su espada para aquel que no se arrepiente, sino si quiere arrepentir, afilada está la espada del Señor. ¿Y la espada que representa? La palabra de Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿O están un poco confundidos? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, dice, en peligro de ríos, en peligro de ladrones. ¿Cierto? Se encontraban los que iban a hacerle la obra al Señor. La palabra ladrón también metafóricamente, pongan atención que esto es lo que yo quiero enseñarles. La palabra ladrón metafóricamente hace referencia hacia los falsos maestros, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, vayámonos por favor, versículo 8. Recuerda lo que yo les decía, no tan solamente el ladrón, ahí se los presenté en lo físico, pero en lo espiritual, vea cuáles son los ladrones. Juan 10, versículo 8. Voy a leerles del 7. Amén. Dice la palabra de Dios así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, yo les digo, yo soy la puerta, ¿de qué? De las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿cierto?
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, todos los que vinieron antes de mí, ¿qué eran? Ladrones. Esto lo vemos en unas citas del Antiguo Testamento también, donde el pueblo de Israel, o especialmente los sacerdotes, los pastores, eran ladrones, salteadores, porque hablaban mentira, hermano. Pero lo que yo decía, el ladrón va unido con la mentira. Entonces, esto Dios lo condenaba, iba en contra de esto porque enseñaban al pueblo mentira. Falsos pastores diciéndole a la gente cosas que no iban a suceder. ¿Ve? Entonces Jesús dijo, estos que vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Cierto? Entonces, vea lo importante de la palabra ladrón en la Biblia. Hace referencia al falso, hace referencia al que habla mentiras a su pueblo. Hoy en día estamos viviendo estos tiempos de apostasía donde se está hablando, hermano, palabra de mentira, donde le están ofreciendo a la gente cosas superficiales, cosas que no la llevan a usted a tener una relación con Dios, a tener una relación mística, ¿cierto? Estos son falsos apóstoles, falsos pastores, ¿cierto? Que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, están devorando a mi pueblo, dice, como si comieran pan, ¿cierto? Enseñando palabras mentirosas. Hermano, todo lo que usted escuche, fíltrelo. Aún lo que yo les estoy enseñando acá, fíltrelo. Porque es que la gran situación que se vive hoy en día es que en las iglesias no se está enseñando la verdad. No se está enseñando la verdad. Se habla mentira, hermano. Se habla falsedad. Que venga y pacte. Eso no está en la Biblia. Los pactos, dice la palabra. Por eso dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Entonces, la falta de conocimiento me lleva al engaño, a que yo sea engañado y llegue a caer en una doctrina, en una iglesia donde está hablando mentiras, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Los pactos ya lo terminó Dios con su Hijo. Es el último pacto que Dios tuvo con nosotros a través de la persona de su Hijo. Pero ya no se hacen pactos. ¿Cómo así que venga y pacte para que Dios le dé? No, esto es una doctrina errada, mentirosa, falsos pastores. ¿Cierto? Entonces, y vemos que en todas esas iglesias hay muchísima gente incauta, hermano. O sea, gracias a Dios que nosotros no hemos caído en esas iglesias porque, Dios mío, estuviéramos en un engaño, ¿cierto? En otras iglesias dice, venga y tómese el vasito con agua, ¿cierto? Esa es una iglesia famosa. No digo el nombre, pero es una iglesia, no, sí hay que decirlo, ¿cierto? Son iglesias donde la gente tiene que conocer, hermano. Son iglesias que le dicen, venga, tómese el vasito con agua que vas a recibir algo. Vas a recibir, no sé bien qué es el vasito con agua. No, acá tengo. No, que estoy diciendo, ¿cierto? Pero después pase por caja y pague. Que va a recibir sanidad, va a recibir yo no sé qué. Cuando el agua representa la palabra, es la palabra la que te va a sanar, hermano, ¿cierto? Entonces estas iglesias, hermano, no son iglesias, son sectas, donde están llevando a la gente a la mentira. Esta iglesia es famosa y yo de pronto la han oído, ¿cierto? Son iglesias, no son iglesias, son sectas. No sé si de pronto aquí se tienen muchas.
No me acuerdo ahorita bien a mi nombre, como que es esto, Jesucristo el Señor, yo no sé cómo es que se me fue el nombre. Esa venía de origen brasileño. De origen brasileño, de allá es donde viene esa iglesia de el Señor. Bueno, cuando tenga el nombre se lo voy a decir. Aquí hay varias, en la 27 ya pusieron una, hace ratico, 17 con 17. Exacto, pero es que es importante hablarlo para que la gente no siga cayendo, el que nos esté viendo, tengan mucho cuidado, porque caemos en estas doctrinas erradas y equivocadas y la gente sigue como borregos creyendo que están en la verdad y están en la mentira. Otras iglesias hablan del chicle santo, que la patada santa, que yo no sé qué. O sea, hay una locura, hermano. ¿Cierto? Por eso Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron son ladrones. Son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Cierto? Dice aquí más adelante, así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas. Otra parte más adelante donde habla del ladrón. Entonces, aquí estamos viendo y analizando cómo es importante nosotros tener muy pendiente a quién escuchamos. ¿A quién escuchamos? Porque de Jesús habla todo mundo. ¿Pero a cuál Jesús? ¿Cierto? ¿Cuál enseñanza estamos permitiendo que se coloque en nuestros oídos? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Listo? Y así hay muchísimas iglesias. Muchas, y no son iglesias, vuelvo y le digo, son sectas. Nosotros aprendimos acá y gracias a Dios, hace más de 8 años, 10 años aprendimos aquí los fundamentos bíblicos, donde nos fundamentaron bien qué eran las sectas. Uy, vimos muchísimas que nosotros nos quedamos con la boca abierta. Uy, esta, ahora sí conozco que esta no es iglesia. Adventistas, mormones, mi movimiento misionero, todos esos son sectas. Y hay que decirla para que la gente salga de esas iglesias. Corran, hermano. Amén. Eso es importante. Continuemos. Isaías 1:23. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice Isaías 1:23. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ¿qué? De ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia. Vea, que no hacía por estar tras el soborno. ¿Qué pasaba? No hacían justicia al huérfano ni a la viuda, ¿cierto? El 23, ni a la viuda hacían justicia, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vea tan terrible. O sea, ellos era desviados del propósito a lo que Dios los había mandado. Ellos nos han enseñado, de acuerdo a la palabra, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, eran quienes tenían la obligación de enseñarnos a nosotros al Dios Todopoderoso. Ellos nos tenían que llevar al conocimiento de Dios, pero no lo hicieron. Eso lo dice el Señor, mas a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a ustedes, gracias a Dios, quienes creen y lo aceptan, nos ha dado derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, ellos tenían el bonito privilegio de darnos a conocer a Dios, pero no lo hicieron por su avaricia, por su soborno, por su idolatría. Dice que no hacían derecho ni a la viuda ni al huérfano. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios se agrada. ¿Que hagamos qué? Justicia entre lo santo y lo profano. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? Usted vea lo importante que el Señor hoy nos ha enseñado sobre que estamos expuestos al peligro de ladrones.
Y ladrones en la Biblia, ya vimos, estamos analizando, es el que enseña lo mentiroso, lo falso, hermano. Salga de esas iglesias, vuelvo y lo digo, donde le hablan mentira, donde le hablan falsedad, y vengamos a la verdad, a la luz de Jesucristo. ¿Listo? Otra palabra figurativamente se usaba también con la venida de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan? Que dijo el Señor que Él menciona que vendrá como ¿qué? Eso es una figura, ¿cierto? No lo lleven a que el Señor era ladrón, no. Llévelo figurativamente, donde Él compara. Recuerde que todo lo que Jesús hablaba, lo hablaba en parábolas, ¿cierto? Que la parábola es que toma algo para compararlo hacia algo que Él quiere exponer, ¿cierto? Hacia algo, una analogía que Él quiere describir hacia algo futuro. Y entonces Él dice, el Señor, que Él vendrá como ladrón en la noche. Por eso, ¿qué hacen los ladrones en la noche? Van a despojar, ¿cierto? Dice, si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón había de venir, entonces estaría dispuesto. Así viene el Señor. Así va a venir el Señor. ¿Listo? Bueno, y muchos más aquí en la palabra podríamos encontrar sobre la palabra ladrones, pero esto es lo que quería darles a ustedes a conocer, para que tuvieran en cuenta verdaderamente lo que significa el ladrón en la Biblia, que estamos expuestos en camino, dice el camino, en el camino donde vamos, el camino que llevamos nosotros en el propósito de Dios, vamos a encontrarnos con ladrones, hermano. ¿Cierto? Vamos a encontrarnos con la mentira, con la falsedad, pero tú tienes que percibir bien cuando una persona le hable del Señor. Si usted es un hermano que está leyendo todos los días la palabra y nos estamos reuniendo acá, estamos aprendiendo, fácilmente no nos van a engañar, ¿cierto? Porque nosotros ya hemos conocido quién es de Dios y quién no es de Dios. Sí, en las redes sociales hablan mucho de la palabra de Dios. Se ve muchísimos que hablan de la predicación, pero ¿cuántos son de Dios? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, en la enseñanza, en la doctrina, ¿cierto? Pero muchos se han desviado tal vez por dinero, ¿cierto? Por el dinero, porque seremos engañados, ¿cierto? Por eso tengamos mucho cuidado cómo oímos, ¿cierto? Pidámosle mucho al Señor el discernimiento para que podamos nosotros saber cuál es de Dios, cuál no es de Dios, para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a saber? La relación que tú llevas todos los días a través de la palabra, ella te va, porque eso le dijo Jesús a sus discípulos, a unos judíos, que estaban ahí, que creyeron en Jesús. ¿Sabe qué les dijo? Les dijo, ustedes verdaderamente serán mis discípulos si permanecen en mí, ¿cierto? Y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libre, y la verdad tiene un nombre, se llama Cristo. Amén. Ese Cristo es el que te va a dar, a través de la palabra, te va a dar la verdad de todas las mentiras que hay allá afuera. Hay mucha falsedad, hermano, que tenemos que denunciar, dice denuncie, para que salgan de estas iglesias. Amén. Entonces, esa era la palabra que quería darles a ustedes, mi amado hermano. Espero que les haya sido de edificación. Seguiremos hasta que Dios nos dé la oportunidad compartiendo. Esta es la parte 2 de la palabra, del tema peligros. Para que lo tenga en cuenta, parte 2 del tema peligros, los peligros que nosotros vivimos, estamos expuestos, especialmente ¿con qué? ¿Con qué vivimos llenos de peligros? Con la mentira, lo que leímos en Juan 10, ¿cierto? En Juan 10, bueno, Juan 10, estos que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron, ¿cierto? Si somos ovejas de Dios, de Cristo,
muy fácilmente, si seguimos al Mesías todos los días, no vamos a ser engañados, ¿cierto? No vamos a ir tras ese lobo que nos quiere decir mentiras. Pongámonos en pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día lleno de su gloria, lleno de sus muchas bondades, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, la oportunidad de reunirnos nuevamente a recibir lo más importante, Señor. Lo más esencial que nosotros tenemos que llevarnos es la palabra, mi hermano. Porque la palabra te anima, la palabra te sana, la palabra te levanta. La palabra te abre los ojos para que les quite esa venda de pronto que en algún tiempo teníamos, pero que hoy por la gracia de Dios nos ha quitado ese velo para que podamos salir de la mentira, mi amado hermano, y llegar a la verdad de Cristo Jesús. Amén. Dele gracias al Señor que lo ha traído a la verdad, a la verdad, a la verdad de Cristo Jesús. Gracias, Señor. No somos la iglesia perfecta, Señor. Pero sabemos, Señor, que estamos dirigidos por su palabra. Que en este lugar solo nos guiamos por el poder de su Santo Espíritu a través de la palabra, Señor. Que estamos conociendo cada día la verdad a través de su palabra. A medida que nos vayamos disponiendo y vayamos obedeciendo, Señor, vamos a conocer la revelación de parte de Dios. Para que esa revelación nos lleve a la verdad y la verdad nos haga libres, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor. Sabemos que ninguna iglesia es perfecta, Señor. Todas de una u otra forma tienen un error, pero que dice el Señor que al final Dios nos dará alabanza y nos dará la claridad de las cosas, de quién tenía la verdad y quién tenía la mentira. Pero que a través de su palabra iremos llevando y conociendo la verdad de Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por respaldarme, gracias por ayudarme. Gracias, Señor. Siempre que vengo acá, Señor, no es fácil, Señor. No es fácil porque es de esfuerzo, es de dedicación, es de estudio, es de negarme a muchas cosas por venir, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú me has llamado, Señor, a hablar de su palabra, como también mis hermanos han sido elegidos para que hablen y proclamen, como dice Mateo 28:19, id por todo el mundo y prediquen el evangelio, enseñando a toda criatura de la palabra de Dios y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, te bendecimos nuevamente y te exaltamos. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, Señor. También conocimos que la palabra ladrón, Señor, en el hebreo es ganat, Señor, y que tiene escondido detrás de 3 letras que tiene la palabra ladrón, Señor, 3 letras hebreas, y vimos que la primera de derecha a izquierda es la Gimel, Señor, y la Gimel nos enseñaba y nos mostraba detrás de esa letra, Señor, que está la oportunidad también para el ladrón, Señor. Para él también hay oportunidad, está la puerta abierta a la casa, que es la Bet, que era la que se justaponía con la palabra Gimel, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos lo oculto a través de su palabra, Señor. Lo escondido. Eso dice la palabra de Dios, que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para ustedes y para sus hijos, dice la palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, para sus santos es la palabra. Te bendecimos, es la revelación. Te alabamos, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos que están en Bogotá. Bendícelos, guárdalos y cuídelos. Oramos por Yané y todo su grupo en Bogotá, por su iglesia allá en Bogotá. Oramos por los hermanos en Medellín, Elina, junto con su esposo. Oramos por la hija de la pastora Elsa, que está allá en Medellín, Señor, ubicada en su labor. Estamos también por los de Piedecuesta, para que tú los bendigas y los guardes y los cuides. Y guárdanos a todos, Señor, de caer en la mentira, Señor. A medida que nos vayamos metiendo y disponiéndonos cada día de buscar su presencia, buscarte en la congregación, buscarte en todo momento, no vamos a ser tan fácil de caer en la mentira, Señor. Guarda también aquí los de Bucaramanga, Señor. Cuídalos y protéjalos. Guarda a los que están en las redes sociales, Señor. Gracias por traerlos a escuchar la palabra de verdad, Señor. Bendice, Señor, este pueblo que ha venido esforzado y valiente. Bendíceles en gran manera, Señor, porque han dispuesto hoy a venir a su casa a recibir
el pan de vida, el pan fresco, el pan que nos nutre y nos llena y nos vivifica, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Ahora llévanos con bien a casa, Señor. Cuídanos y guárdanos del plan del enemigo. Todo te lo hemos pedido, Señor, y todo te lo hemos agradecido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén